Un profesor de física llevó a cabo un experimento. Para ello utilizó una rana. Tenía una olla con agua hirviendo y decidió meter allí a la rana. Cuando la rana sintió la temperatura alta del agua, de inmediato saltó fuera de la olla para poder salvarse. Después, el profesor volvió a tomar esta rana y ahora tenía una olla pero con agua al tiempo, agua fresca. Volvió a colocar a la rana en la olla, solo que ahora a una temperatura ambiente, y a la rana esto le agradó. Se sintió cómoda, se sintió tranquila, se acomodó. Poco a poco el profesor fue subiéndole la temperatura al agua, hasta los 25 grados. Pero la rana no hizo nada. Se acostumbró a la temperatura del agua, incluso parecía que estaba disfrutando lo calientito del agua. El profesor siguió poco a poco aumentándole la temperatura hasta los 50 grados. La rana estaba cada vez más aturdida y sus fuerzas se le iban debilitando, pero se iba acostumbrando a la temperatura. Así fue que el profesor le subió la temperatura al agua hasta que ésta hirvió. A este punto la rana ya no tenía suficientes fuerzas para salir y terminó muriendo hervida a causa de la temperatura del agua. Esta fábula de la rana hervida está basada en una ley de física real. De hecho, se le conoce como el síndrome de la rana hervida y nos enseña muchas cosas para nuestra vida, que muchas veces podemos ser esas personas que si nos presentan el mal así como es, lo rechazamos de inmediato. Lo mismo que esta rana, cuando siente lo fuerte, lo caliente del agua, sale. Si a nosotros nos dicen, te vamos a encadenar a este vicio, a este pecado, de inmediato decimos, no, me encantaría ser libre, yo puedo ser libre. Sin embargo, cuando sucede lo contrario, cuando poco a poco nos vamos acomodando al pecado, al vicio, a la tentación, nos vamos acomodando a la temperatura del pecado y nos terminamos acostumbrando y, por último, como esta rana, terminamos muriendo hervidos, muriendo como rana. Eso es lo que sucede en el Evangelio de este día. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 30. Jesús se encuentra con un joven. Se le conoce a esta parábola como la parábola del joven rico. Este joven quiere seguir a Jesús, pero cuando Jesús le dice, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego sígueme. Cuando Jesús le dijo estas palabras, el joven se entristeció porque era muy rico. Y es allí donde dice Jesús, qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Este joven es como esa rana que poco a poco se fue acomodando a las riquezas, que poco a poco se fue acomodando al pecado. Y cuando se dio cuenta, estaba atado. Él no tenía riquezas, las riquezas lo tenían a él. Él no poseía cosas, las cosas lo poseían a él. Pero cuando se dio cuenta, era demasiado tarde. Era ya un momento en que ya no se sentía capaz de renunciar a esa vida en la que ya se había acostumbrado. Creo yo pues que este evangelio y esta historia nos pueden ayudar a meditar. Mucho cuidado cuando poco a poco nos vamos acostumbrando a decir malas palabras, a decir mentiras. Cuando poco a poco nos vamos acostumbrando a una sexualidad desenfrenada. Cuando poco a poco nos vamos acostumbrando a juzgar a los demás. Cuando nos vamos acostumbrando a estar lejos de Dios, lejos de los sacramentos. Terminaremos como esta rana, acostumbrándonos al mal, a la temperatura, al calor, y terminaremos muriendo hervidos, siguiendo la imagen de esta historia que les he contado.
Pidámosle al Señor que seamos capaces de dar este salto fuera de la olla hirviendo. Es el Señor el que nos invita, ven y sígueme. Pero para ello debemos salirnos de nosotros mismos, debemos renunciar a esas cosas que nos atan, a esas cosas a las cuales nos hemos acostumbrado. Querida hermana, querido hermano, ten mucho cuidado con el síndrome de la rana hervida. No vayas a terminar como esta rana, muriendo quemada, muriendo a causa del calor, muriendo como rana. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam.